Muy buen día, mi nombre es Kevin Arevalo Chacón, soy médico residente del segundo año de cirugía general por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi sede docente es el Hospital 3 Suárez Angamos de Salud y he decidido tocar acerca de un tema que, por muy frecuente y muy obvio que parezca, que cada persona lo conoce, eh, subestimamos muchas cosas sobre él, y es acerca del dolor abdominal. Lo he puesto como título: dolor abdominal, un síntoma subestimado. Bien, importancia del conocimiento en salud. O sea, ¿cuál es la importancia de este tema? Bien, lo resumo en algunas imágenes que nos hace pensar esta imagen. En el tiempo del COVID, ¿no? En el tiempo en el que el COVID-19 estaba eh, en su pico más alto. ¿Qué pasó en este tiempo? No se conocía una enfermedad, no sabíamos cómo actuar, no sabíamos qué medicar, no sabíamos cómo tratar. Y esto a nivel profesional te- terminó en qué? En una catástrofe, ¿no? Y acá no solamente tiene el, el personal de salud toda la responsabilidad, toda la culpa, por decirlo así. También importa mucho lo que el público, la gente, el personal no médico eh, realiza, pues la mayor parte de los contagios eran prevenibles y son prevenibles con medidas simples. Medidas: no usar mascarilla, aislarse, eh, evitar reuniones, etcétera. Sin embargo, sabemos que todo eso no se ha cumplido. Y a veces no es tanto el desconocimiento, sino es la falta de compromiso, ¿no? Es por eso que siempre la prevención en salud va a tener resultados mucho más importantes que todas las medidas que se puedan aplicar. Se pueden poner 100 hospitales repletos de camas UCI y, y estos pueden seguir colapsando si es que la gente no se cuida, ¿no? Bien, ahora vamos a dirigirnos esto más que todo a la parte de cirugía. Y si es que un paciente tiene un problema quirúrgico y se lo atiende a tiempo, puede terminar actualmente en algo así, ¿no? Una cirugía poco invasiva, cortes muy pequeños y la solución del problema rápido. Pero ¿qué pasa si las personas no acuden a tiempo, desconocen la patología, subestiman el dolor, etcétera? Puede complicarse de esta manera, ¿no? Puede complicarse en una cirugía más compleja, mayor estancia hospitalaria, comorbilidad, secuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta charla, 4 puntos importantes: conocer las causas más frecuentes de dolor abdominal, reconocer las causas que requieran manejo por cirugía, identificar las posibles causas según el cuadrante abdominal que nos está doliendo y entender lo que no debemos hacer ante un dolor abdominal. El abdominal con manzanitas es el que se define como dolor o molestia que se siente en la parte del tronco, debajo de las costillas y por encima de la pelvis, ¿no? En la panza, entre comillas. Todos sabemos que es un dolor abdominal. Y bien, los motivos más frecuentes de consulta en urgencias, las causas pueden ser variables y requieren una evaluación adecuada para determinar dicha causa, ¿no? Entonces, lo más importante ante un dolor abdominal es determinar si es que este cuadro va a requerir un tratamiento médico o una cirugía. Bien, pero tampoco hay que alarmarse, ya que la mayor parte de los cuadros abdominales suelen ser banales
y no solamente entre el 5 y el 10% van a terminar en un quirófano, ¿no? Entonces, ese 5 o 10% eh, debe identificarse. ¿Y de dónde parte la identificación temprana? Del mismo paciente, del conocimiento general del público para identificar un cuadro no típico del dolor abdominal que debe ser atendido con prontitud. Ahora vemos varios episodios, ¿no? Porque un cuadro de dolor abdominal no va a ser el mismo que en una persona adulta varón, una mujer adulta, una embarazada, un niño o un anciano. Y esto debemos tenerlo muy en consideración. La evaluación que es más que todo para el personal médico, pero que una persona eh, puede llegar a entender, puede llegar a conocer, eh, es la evaluación del dolor según la mnemotecnia del acrónimo ALICIAS, ¿no? ¿Y eso a qué se refiere? A la antigüedad del dolor, ¿no? No es igual la severidad de un dolor que una persona ya lo padece hace 6 meses, 5 meses, que uno que acaba de empezar hace 6 horas. No es igual un dolor localizado en la parte de la boca del estómago que uno lo localizado en la parte baja del estómago. La intensidad no es igual un dolor que apenas se percibe que uno que te imposibilita hacer tus actividades. Las características, un dolor tipo ardor, un dolor tipo cólico que viene y va, punzante, ¿no? La irradiación, es lo mismo un dolor que está solamente al lado derecho superior del abdomen que un dolor igual pero que se va hacia la espalda. Los atenuantes y agravantes, por ejemplo, dolor que empeora cuando uno consume algún tipo de comida específico, ¿no? O que mejora rápidamente tras ir al baño. Y los síntomas asociados, ¿no? Un dolor abdominal asociado a diarrea, dolor abdominal asociado a fiebre, asociado a dificultad respiratoria, etcétera. Bien, entonces uno debe estar pendiente de estos, de estas características del dolor. Diferenciales, si bien es cierto, no es necesario que se conozcan todos, pero al menos hay un pequeño grupo que son los más frecuentes y que mucha gente sí lo conoce por experiencia propia o por experiencia de algún familiar, de un amigo, ¿no? Saben que cuando te duele en la parte baja, en la parte de abajo y la derecha del abdomen, puede ser una apendicitis aguda, ¿no? O cuando te duele arriba, a la derecha, es un cuadro, puede ser un cuadro de cálculos a la vesícula, ¿no? Entonces vamos a ampliar un poquito más esto para el conocimiento general y vamos a ver que el abdomen se divide en 6 segmentos, ¿no? Un hipocondrio derecho, un epigastrio y hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Entonces, en general, no hace falta que se lo memoricen todos los nombres, pero sí más o menos orientarse. Debajo de la costilla, al costado del cuerpo, abajo a la derecha, en medio abajo, en medio arriba, o la boca del estómago, ¿no? Más o menos uno tiene que ubicarse en 6 segmentos, o en 4 por último. Bien, arriba a la derecha, podemos ver que, y es lo más frecuente, quizás lo más frecuente, pueden ser cálculos a la vesícula, que está causando un cuadro denominado cólico biliar, ¿no? Muy frecuente, asociado a la ingesta de grasas. Típico paciente que después de haber comido su pollito a la brasa, empieza con un dolor intenso en esa zona, que a veces es incapacitante, ¿no? Y viene a la emergencia sin saber qué es. Y a veces pasa que este cuadro suele ser diagnosticado tardíamente, ¿no? Cuando ya pasaron varios meses, episodios repetidos, y le tratan como una
entre comillas, una gastritis, ¿no? Le hacen una ecografía y encuentran cálculos. La pielonefritis, un cuadro de infección urinaria alta, o sea, un cuadro de infección al riñón, suele ser más dirigido hacia la espalda, ¿no? Pero a veces sí se refleja en el cuadro abdominal. A nivel epigastrio o en la boca del estómago podemos encontrar la gastritis, ¿no? Úlceras, pancreatitis, cuadros de gastroenteritis, sobre todo dirigidos al mesogástrico o un dolor difuso en el abdomen que no está muy localizado, suele ser por gastroenteritis, ¿no? La diarrea por indigestión, comer algo por intolerantes a la lactosa, etc. Igual pasa con el arriba hacia la izquierda, ¿no? Abajo a la derecha o en la fosa ilíaca derecha se evidencia o uno de los cuadros más comunes o la causa más común de cirugía de emergencia, que es la apendicitis aguda. Entonces, abajo a la derecha, siempre memorizarse eso, es un cuadro que tienes que tener en cuenta. Y lo importante de la apendicitis es que se puede presentar a casi cualquier edad. Es más frecuente en la edad media, ¿no? Pacientes de 10 a 40 años más o menos, es muy frecuente. Más allá de eso, o antes de eso, de ese rango, es un poquito menos frecuente, pero sí es posible. En mujeres jóvenes siempre hay que pensar en un embarazo ectópico roto, ¿no? Una mujer joven que no tiene un ciclo irregular, un ciclo menstrual irregular, o posiblemente también quistes ováricos complicados. Hay pacientes que ya tienen el diagnóstico de hernia, ¿no? Saben que tienen su hernia, hacen ejercicio, levantan algo de peso y la hernia sale. Se van a acostar, la hernia regresa a su lugar. Entonces, eh, esto hay que identificar los signos cuando esa hernia está complicada. ¿No? En personas ancianas, o ya no tanto, personas mayores de 50 años, también se puede pensar en cánceres complicados, ¿no? Un cáncer que sea perforado, etc. Al lado izquierdo hay que pensar en lo que entre comillas se denomina apendicitis izquierda, que es la diverticulitis aguda, ¿no? Que es un cuadro en el que se inflama la pared del colon por presentar una especie de bolsitas que se obstruyen y causan un cuadro similar a la apendicitis aguda, aunque su manejo quizá en la mayor parte de los casos sea conservador, solamente con antibióticos. Igualmente al lado izquierdo puede haber un quiste ovárico complicado, un embarazo ectópico, hernias. A nivel de hipogastrio, infecciones urinarias, la misma menstruación a veces puede simular cuadros eh, de, que requieren cirugía, ¿no? Sin ser no necesariamente. Entonces, ¿cuál quiero destacar de estos cuadros que uno más o menos debe conocer? Es sobre todo acá, hipocondrio derecho o la parte de arriba de la derecha del abdomen, en que los cálculos a la vesícula suelen ser bastante frecuentes. Abajo a la derecha, los cuadros de apendicitis aguda, sobre todo esto, hay que conocerlo bien. Y cuando el dolor es más difuso, ¿no? Vamos a pensar en una gastroenteritis. Si es un paciente anciano, hay que tener mucho más cuidado. Ya vamos a ir viendo las características según la edad o las características del paciente, ¿no? A la izquierda, diverticulitis, ¿no? Entonces, es necesario conocer más o menos la ubicación de cada cuadro, pero tampoco hay que ser eh, soberbios y creer que sí, porque me duele acá, tengo apendicitis, sí o sí, me deben de operar. Entonces, todos estos cuadros, indudablemente, tienen que tener un estudio, ya sea ecográfico, un estudio por un médico, ¿no? Principalmente que debe palpar el abdomen del paciente. No se trata solamente del dolor y el diagnóstico, se tiene que evaluar, tocar, pedir exámenes auxiliares, examen de sangre, examen de orina, y más o menos ya uno se puede orientar. Bien. De alarma que, que debemos tener muy en cuenta son la fiebre, el dolor muy intenso de inicio súbito, dolor intenso en la palpación, dolor localizado, la distensión del abdomen
y la dificultad para realizar deposiciones o eliminar gases, muy frecuentemente asociado a hernias complicadas, ¿no? Los vómitos persistentes. Todos estos signos de alarma indican que hay un cuadro que posiblemente sea quirúrgico y no debe dudarse en acudir al hospital. En casos especiales, vemos que las embarazadas siempre se tienen que pecar de exceso en estos casos, en embarazadas, en ancianos, en niños, en pacientes con diabetes, con cáncer, con VIH, los que consumen corticoides. Entonces, en este tipo de pacientes, pecar de exceso, acudir al hospital de inmediato, ¿no? No se tiene que retrasar la atención. ¿Qué no debemos hacer ante un cuadro de dolor abdominal? Lo primero y más importante es no automedicarse. No debemos consumir ni antibióticos ni analgésicos, a menos que hayan sido prescritos por un diagnóstico conocido. Es decir, algo frecuente a un paciente que tiene cálculos a la vesícula, que sabe que le duele cada vez que come grasa y que el médico le ha recetado tales pastillas para cuando le tenga el mismo dolor. Puede ser, puede ser en ese caso en que una persona puede tomar sus analgésicos, ¿no? Porque ya tiene un diagnóstico y ya tiene una prescripción previa por por un médico. Esto incluye la prescripción del personal no médico y eso es una realidad en nuestro país. Es muy frecuente que los pacientes vayan a la farmacia, sean atendidos por un personal que no es médico y le recetan toda clase de antibióticos y analgésicos sin una evaluación, sin siquiera tocar al paciente. ¿Y esto en qué termina? En que una cirugía simple, que podrá terminar con pocas secuelas, con un alta rápido del paciente, va a convertirse en eso, ¿no? Una cirugía complicada porque el cuadro estuvo siendo solapado, estuvo siendo ocultado por los analgésicos y por los antibióticos. Entonces la automedicación es desastrosa, ¿no? No asumir un diagnóstico. A pesar de poder tener una idea sobre el posible diagnóstico, uno no debe dar por hecho dicha idea. Eso es lo que le mencionaba, ¿no? Tú ya puedes saber que el dolor en tal lugar es tal cosa, pero sí necesitan evaluarte. Porque así como hay cálculos en la vesícula, hay cálculos en el colédoco, hay cálculos que migran, la vesícula eh, puede obstruirse, puede haber un cáncer asociado, ¿no? Al igual en la apendicitis, ¿no? El hecho que te duele abajo a la derecha no siempre es apendicitis. Puede ser otro diagnóstico diferencial y tiene que ser evaluado. No retrasar la consulta. A eso es quizás la idea principal, ¿no? No estar automedicándose, no estar en casa, no subestimar, no estar, entre comillas, aguantándose el dolor y acudir tempranamente a un establecimiento. Ahora, no todos los cuadros eh, que requieran cirugía inician y se desarrollan de una manera igual en todos los pacientes. Hay pacientes que tienen mucha tolerancia al dolor, otros que tienen poca tolerancia, otros que inician de forma más larvada, más leve y que va progresando poco a poco con las horas hasta empeorar, y otros que a veces a través de los días recién se va manifestando. Entonces, uno puede acudir al hospital y de repente ser enviado a casa. ¿Por qué? Porque el dolor ha cedido, ha calmado, los exámenes han salido normales, etc. Pero el hecho de que un dolor continúe es sin duda una, un motivo para regresar al hospital. No dudar en volver al hospital. Idea clave. Puntos clave. El conocimiento básico sobre un síntoma tan frecuente puede resultar en evitar complicaciones graves e incluso la muerte. La automedicación suele ser causa de desenlaces desastrosos. Tener en cuenta los signos de alarma, ya mencionados en la diapositiva previa. Y por último, no retrasar la asistencia a un establecimiento de salud. Espero que cada una de las ideas haya quedado clara, ¿no? El conocimiento básico de todos ustedes debería estar eh, siempre determinado hacia acudir al hospital, ¿no? Ya más o menos tener una idea de qué es lo que está pasando. Y si desean más consultas, hay una página muy bonita que se llama, es esta, ¿no? Les dejan el enlace abajo, por si es que desean más consultas.
Muchas gracias. Tengan un buen día.